Todas las habilidades de la vida diaria requieren el uso de números y cantidades, desde saber manejar el dinero para poder dar o recibir cambio, el poder hacer una receta de cocina, ya que implica, por ejemplo, calcular el peso o cantidades, también poder manejar escalas numéricas, por ejemplo, el reloj, leer el reloj o medir con una regla. Entonces, en toda nuestra vida necesitamos del uso de los números y muchas veces los pequeños comienzan a tener dificultades para adquirir estas habilidades y podríamos estar hablando de un trastorno específico del aprendizaje de las matemáticas. ¿Quieres saber más? Quédate para ver el siguiente video. El trastorno específico del aprendizaje de las matemáticas o discalculia es un trastorno relacionado con deficiencias en el cálculo o en la aritmética. Y esto lo vamos a empezar a ver o a sospechar desde el preescolar, cuando se tienen que adquirir ciertos precursores del pensamiento matemático. Sin embargo, no lo vamos a poder diagnosticar hasta que estemos en la primaria. ¿Qué podemos ver o cómo podemos empezar a sospechar que hay alteraciones en el pensamiento matemático? Primero, les va a empezar a costar trabajo hacer comparaciones, poder hacer secuencias. En el preescolar nosotros tenemos que aprender a hacer secuencias de números, secuencias de objetos, secuencias de figuras. También la capacidad para clasificar objetos, la habilidad para poder compensar o calcular cantidades. Entonces ahí es donde empezamos a tener algunas dificultades. Todo esto, si no se adquiere de forma adecuada, entonces se va a ver reflejado en la primaria, cuando ya se requieren habilidades mucho más complejas, como un pensamiento abstracto. Por ejemplo, darle un significado a los números. El número 1 por sí solo no tiene un significado hasta que nosotros culturalmente le damos un significado y una cantidad asociada. Esto es un pensamiento muy complejo que se va desarrollando con el tiempo y con el desarrollo. Entonces, cuando hay una alteración en el cálculo, justamente es este proceso el que se ve perjudicado. Ahí es donde tenemos que empezar a tener mucha atención, porque vamos a ver alteraciones para identificar signos numéricos, el más, el menos, el por, la división. También vamos a empezar a ver alteraciones para poder colocar los números en el lugar adecuado, poder identificar el proceso que debe llevar alguna operación como la suma o la multiplicación. Y todo esto, pues más adelante se va a ver reflejado en nuestras habilidades de la vida diaria, ¿no? Justamente como para poder recibir cambios, poder hacer un cálculo mental en la tienda para poder saber cuánto me tienen que regresar de cambio. Poder aplicar estos conocimientos de cálculo en, por ejemplo, realizar una receta de cocina, saber cuántos gramos o cuántos kilos tengo que colocar de harina o cuántos litros de leche necesito para realizar un pastel. Es bien importante que nosotros empecemos a identificar estas alteraciones o estas deficiencias para poderle dar una intervención adecuada al pequeño. Principalmente las causas de este trastorno están relacionadas con cuestiones neurobiológicas, en especial con procesos o relacionados con procesos para el entendimiento de procesos, para poder memorizar y acceder a información numérica y de cálculo, así como el entendimiento del espacio. ¿Quién va a tener que realizar el diagnóstico? El neuropsicólogo. Un diagnóstico precoz que pueda identificar cuál de estas causas es la que está ocasionando la discalculia, va a permitir que podamos desarrollar un programa de intervención de acuerdo a las necesidades del niño y poder superar sus dificultades. No olvides seguir mis videos para que puedas conocer más de distintos trastornos relacionados al neurodesarrollo.